Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. ¿Qué pasaría si la próxima gran crisis de hardware fuera, irónicamente, la salvación de los programadores frente a la inteligencia artificial? Suena que no tiene sentido, ¿verdad? Pues la respuesta podría estar escondida en un videojuego de los años 90. A ver, para entender esta paradoja, hay que viajar en el tiempo. Porque la clave de todo esto se encuentra en una pregunta que parece simple. ¿Puede un videojuego de los 90, en serio, predecir el futuro de la programación? Vamos a descubrirlo. Muy bien, nuestra historia arranca en lo que muchos consideran la era dorada de los videojuegos, la era de los 16 bits. Una época de limitaciones extremas, sí, pero también de una creatividad desbordante. Nos vamos a 1996. El estudio Traveler's Tales se puso una meta que en teoría era imposible: meter una secuencia de video completa, o sea, un full motion video, en un cartucho diminuto de Sega Genesis para el juego Sonic 3D Blast. Hay que imaginarse lo increíblemente limitado que era ese espacio. Y lo que hicieron fue, y esto no es exageración, un auténtico milagro de la programación. En esa época, con un hardware tan, pero tan limitado, los desarrolladores no tenían opción: o eran increíblemente ingeniosos para optimizar hasta el último byte, o su idea simplemente no cabía en el juego. No había de otro. Ahora, lo más fascinante es el cómo. ¿Cómo lo lograron? Fue una genialidad. En lugar de procesar la imagen completa, dibujaban solo la mitad de arriba, y luego, con un truco de programación, reflejaban esos mismos píxeles como un espejo para crear la mitad de abajo. Esta técnica, junto con otras, les permitió ahorrar casi el 50% de la memoria. ¡Una locura! Bueno, ahora démosle un salto enorme en el tiempo hasta hoy, porque esa vieja necesidad de optimizar está a punto de regresar con todo, impulsada por dos presiones muy distintas que están en curso de colisión. Por un lado la IA y por otro una crisis de hardware que ya se asoma. La cosa es así. Por un lado, tenemos el tema que está hasta en la sopa, el miedo a que la IA vaya a reemplazar trabajos de programación. Y por el otro, un problema mucho más físico, más tangible: los componentes para la memoria RAM son cada vez más escasos y por lo tanto mucho más caros. Esto nos lleva a un concepto que podríamos llamar reduflación, pero para el hardware. Es como cuando uno compra un paquete de galletas y de repente trae menos por el mismo precio. Pues es muy probable que los fabricantes respondan a los altos costos de la RAM de dos maneras: subiendo precios y, esto es lo crucial, reduciendo las especificaciones. Si vemos los últimos años, la tendencia era clarísima, ¿no? Pasamos de un estándar de 8 GB de RAM a que 16 GB fuera lo más común. Pero esta nueva presión en los costos podría darle la vuelta a esa curva, y podríamos regresar a un futuro donde los 8 GB sean la norma otra vez. Y es justo aquí, en este punto de quiebre, donde la cosa se pone interesante, porque menos RAM, paradójicamente, significa más trabajo. Las dos historias, la de la IA y la del hardware, están a punto de conectarse de una forma que casi nadie vio venir. El punto clave de todo esto es 1. Con hardware menos potente, la demanda de código eficiente y optimizado no solo va a aumentar, se va a volver crítica. La optimización, esa habilidad que por más de una década estuvo como en segundo plano, de repente va a ser absolutamente esencial. Claro, la pregunta lógica sería: ¿y la IA no puede solucionar esto? Pues aquí es donde nos encontramos con su gran punto ciego, un problema que nace, curiosamente, de una década de abundancia. Es la pregunta del millón, ¿cierto? Si la inteligencia artificial es tan potente, ¿por qué no podrías simplemente generar un código súper eficiente y listo? Bueno, la respuesta es bastante más compleja de lo que parece. Pensemos un segundo. ¿De dónde ha aprendido a programar la IA? Pues se ha entrenado con un universo de datos de los últimos 10-15 años. Foros, repositorios de código, Stack Overflow, o sea, todo el código que se ha escrito en una era de abundancia de hardware. Y ahí está el meollo del asunto. La IA aprendió de un mar de código que en su gran mayoría no necesitaba ser optimizado.
Es excelente para replicar los patrones que ha visto, pero nunca vio trucos como el de Sonic. Simplemente no conoce ese arte perdido de la optimización. Entonces, ¿estamos frente a una crisis? ¿O será esta la segunda gran oportunidad para la programación humana? Todo apunta a que podríamos estar entrando en una nueva era dorada, una versión 2.0 para los desarrolladores. Lo que esto crea es una ventana de oportunidad clarísima, un periodo en el que la inteligencia artificial todavía no puede competir en este terreno específico, y donde los programadores humanos que dominen el arte de la optimización no solo serán relevantes, sino que serán más valiosos que nunca. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? La estrategia parece bastante clara. Hay que volver a los fundamentos, estudiar esas técnicas de optimización que quizás se olvidaron y, sobre todo, no delegar ciegamente en la IA. Se trata de usar el ingenio humano, de, como se dice, meterle coco, para pensar a fondo en cómo hacer el software más eficiente. Así que cerramos con esta idea para darle vueltas en un giro totalmente inesperado de los acontecimientos. ¿Podrían las limitaciones del hardware ser precisamente lo que asegure el valor y la necesidad del ingenio humano en la programación, justo cuando la inteligencia artificial parecía amenazarlo todo? Una paradoja, sin duda, para reflexionar. ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?